Este objeto maldito ha destruido familias enteras, ha matado sin dejar marcas visibles y ha enloquecido a quienes la han escuchado reír por la noche. Parece una simple muñeca de porcelana, con ojos azul cristal, zapatitos rojos y un vestido rosa bordado con flores. Pero quienes la han visto de cerca aseguran que sus ojos no están pintados, sino que parecen moverse, humedecerse, seguirte. Esta muñeca proviene de uno de los casos más sangrientos registrados por la policía, la masacre de la casa de las hermanas Vergara, un ritual de una secta infantil que usaba juguetes para canalizar espíritus de niños muertos. El caso que voy a contarte es el más reciente. El que demuestra que la muñeca sigue activa. El que dejó pruebas. Y el único del cual sobrevivió alguien lo suficiente para contarlo. Todo comenzó cuando Eva, madre soltera y trabajadora, decidió comprarle un juguete antiguo a su hija de 7 años, Noah. La muñeca estaba en la esquina de una tienda de antigüedades, cubierta por un paño blanco. El dueño insistió en que no estaba en venta. Pero Noah la encontró antes de que pudiera evitarlo, y desde ese momento, la niña no quiso soltarla. Parece que te está mirando, dijo el dueño, inquieto. Los ojos están demasiado, se detuvo, demasiado frescos. Eva pensó que era un comentario raro. Pagó por la muñeca. Se la llevó a casa. La primera noche, Noah durmió abrazada a la muñeca. A las 3 de la madrugada, Eva escuchó la risita de un niño en el pasillo. Una risa suave, breve, como un jadeo convertido en carcajada contenida. Pero Noah no reía así. Cuando abrió la puerta, la niña dormía profundamente. La muñeca, en cambio, había cambiado de posición. Sus ojos miraban directamente hacia la puerta, como si la estuviera esperando. Eva creyó que solo estaba sugestionada. Pero al día siguiente descubrió que, en la espalda de la muñeca, bajo el vestido, había un símbolo. Un símbolo ritual. Un círculo con dientes. El mismo que se encontró en las paredes durante los asesinatos de la casa Vergara. Eva no sabía que la muñeca perteneció a una niña que murió uniendo su alma a ese objeto. Y que la secta quería que la muñeca siguiera buscando hermanas. Pero lo que ocurriría la noche siguiente, dejaría claro que esa muñeca no estaba sola. La segunda noche fue peor. Eva despertó con un crujido. Luego otro. Y después, los pasos pequeños. Tac, tac, tac. Sonaba como alguien caminando descalzo por el pasillo. Pero Noah tenía zapatillas de unicornio que sonaban distinto, y no podía moverse tan rápido. Eva salió con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba risas. Risas infantiles. Bajas. Múltiples. Como si no hubiera solo una niña, sino varias. Encendió las luces. Nada. Entró al cuarto de su hija. Noah seguía dormida. Pero la muñeca ya no estaba en su brazo. La encontró sentada en el suelo, mirando hacia la pared. Como castigada. O como esperando algo detrás del muro. Eva sintió un temblor recorrerle la espalda. Una sensación que no supo describir. Fría. Vacía. A la mañana siguiente, Noah dijo algo inquietante mientras desayunaba. Mami, mis amigas dicen que quieren jugar contigo. ¿Qué amigas? Preguntó Eva. Pues las que viven dentro de la muñeca. Eva sintió un sudor helado en las manos. ¿Cómo se llaman? La niña bajó la cabeza y murmuró. Dicen que no tienen nombre, que se los quitó una señora con un cuchillo. Después de escuchar eso, Eva decidió tirar la muñeca. La llevó al contenedor a medianoche. La lanzó dentro sin mirar atrás. Pero al día siguiente, cuando regresó del trabajo, la muñeca estaba sentada en el sofá de la sala. Limpia. Peinada. Mirándola directamente. Ese mismo día, Eva recibió un mensaje anónimo. No la rechaces. Ya te ha elegido. Ella no sabía que la muñeca formaba parte de un ritual incompleto de una secta llamada la Noche Transparente, cuyo objetivo era unir varias almas infantiles dentro de un mismo objeto para crear un contenedor vivo. Y que ese ritual no había terminado. Pero lo que descubrió en la habitación de su hija, la dejó sin voz.
Eva volvió a la tienda buscando respuestas. El dueño, al verla, palideció. ¿Te la llevaste?, susurró. ¿Cómo se deshizo del candado? Eva no entendió. Él la llevó al sótano. Abrió un viejo archivo policial. Y ahí estaba. La muñeca aparecía en 36 casos de desapariciones de niñas. Todas entre 5 y 9 años. Todas en casas donde se encontraba ese objeto. El dueño explicó lo que nunca dijo en voz alta. No es una muñeca. No exactamente. ¿Entonces qué es?, preguntó Eva. Un contenedor. Pero no uno normal. Hizo una pausa. Respiró hondo. La muñeca perteneció a una niña llamada Alma. Una de las hermanas Vergara. Una de las 4 niñas que fueron preparadas para convertirse en las hijas eternas de la secta. ¿Qué significa eso? El hombre tragó saliva. Que ya no es una sola niña la que vive ahí dentro. Son varias. Atadas. Fusionadas. Y cada cierto tiempo, necesitan una más. Eva sintió un mareo. El dueño le contó algo que la dejó sin respiración. No se deshará de la muñeca mientras su hija viva. La muñeca ya tiene su olor. Ya la reconoció. Ya la escuchó. Y ahora, quiere llevársela. Como a las anteriores. Antes de irse, el dueño le dio una caja con un símbolo protegida con sal negra. No la abras. Métela ahí y escóndela. Si rompes el círculo, romperás su jaula. Eva volvió corriendo a casa. Pero cuando abrió la puerta, el silencio la golpeó como un puñetazo. Noa no estaba. Pero la muñeca sí. Sentada en la mesa del comedor. Con algo entre las manos. Un mechón de cabello de la niña. Las paredes estaban rayadas con palabras infantiles. Juega con nosotras. Noa es nuestra. Ábrenos. Eva gritó el nombre de su hija. Nadie respondió. Pero lo que escuchó dentro del armario del pasillo, le heló la sangre. Una risa. Una risa triple. Y luego, una voz muy suave que dijo: Mami, ven a buscarnos. Eva abrió el armario del pasillo con un golpe, esperando encontrar a su hija escondida, asustada. Pero lo que encontró fue peor. Dentro no había nada, excepto oscuridad. Pero esa oscuridad no era normal. Era densa. Compacta. Como un humo negro que se movía con vida propia. Eva retrocedió, pero el humo salió del armario y se esparció por el pasillo como tentáculos líquidos. De adentro surgió algo más. Un murmullo. No una sola voz, sino varias voces de niñas hablando al mismo tiempo, diciendo palabras al revés, como un eco invertido. La muñeca comenzó a reír desde la mesa del comedor. La cabeza se le inclinó hacia un lado, y luego hacia el otro, como si la risa fuera tan intensa que la descolocara. Eva corrió hacia el cuarto de su hija. La puerta estaba entreabierta. Las luces parpadeaban. Y dentro, los juguetes estaban formando algo en el suelo. Un círculo. Un círculo perfecto. Como los de los rituales que el dueño le había explicado. En el centro del círculo, había pequeñas huellas de pies descalzos dibujadas con crayón rojo. Y todas apuntaban hacia la ventana. Eva abrió la ventana. Noa estaba fuera. De pie. Sobre la cornisa del 3er piso. Mirando hacia abajo con una expresión vacía. Como si algo la estuviera llamando desde abajo. «Noa», gritó Eva. La niña ni siquiera parpadeó. La muñeca apareció detrás de Eva, sin haber caminado, simplemente estaba ahí, parada en el aire, como sostenida por hilos invisibles. Sus ojos se movieron por primera vez. Lentamente. Demasiado lentamente. Como si una entidad detrás de ellos intentara aprender a usar un cuerpo. El vestido de la muñeca comenzó a abrirse, como si una mano invisible lo desgarrara desde adentro. De su pecho salió un humo negro denso que empezó a adherirse a Eva, quemándole la piel. Eva retrocedió, pero la puerta del cuarto se cerró de golpe. La habitación quedó en completa oscuridad, excepto por la silueta blanca de Noa en la cornisa, iluminada por la luz de la calle. La risa comenzó otra vez. Más fuerte. Más cercana.
como si estuviera pegada a su oído. «Devuélvenos lo que es nuestro», gritaron las voces. Las paredes comenzaron a temblar, golpeadas desde adentro como si algo quisiera romperlas. La muñeca cayó al suelo, pero cayó como un cuerpo. Con peso. Con carne. Con impacto. No era una caída hueca de porcelana. Era una caída de algo vivo. Se arrastró hacia Eva. Los dedos de porcelana se alargaron como si fueran de cera caliente. Se estiraron. La muñeca agarró el tobillo de Eva con una fuerza imposible. Eva gritó. Trató de soltarse. Pero la muñeca tiró de ella hacia el suelo con una violencia brutal. El humo negro empezó a entrar por la boca de Eva. Por la nariz. Por los ojos. Las voces de las niñas gritaban dentro de su cabeza. Noa es nuestra. Vas a formar parte. Vas a ser una de nosotras. Quédate con nosotras. Eva logró romper una lámpara contra la muñeca. El cristal le abrió un pequeño agujero en la porcelana. Y detrás de la porcelana había carne. Carne viva. Sangrante. Latente. La muñeca chilló con una voz gutural que no era humana ni infantil. Un chillido tan agudo que rompió los cuadros del cuarto. Ese fue el primer momento de suerte de Eva. La muñeca soltó su pierna. Eva corrió hacia la ventana y agarró a Noa antes de que el humo negro la envolviera. Pero la muñeca, destrozada, sangrando, comenzó a levantarse, alargando sus brazos hacia ellas, y lo que ocurrió al intentar escapar fue aún peor. Eva tiró de Noa hacia adentro a tiempo, pero la niña estaba fría, inmóvil, miraba al vacío. Sus labios se movían, pero no emitía sonido, como si estuviera repitiendo algo mentalmente. Eva la sostuvo con fuerza, pero la niña murmuró: «Mami, ya no puedes salvarme». La muñeca estaba completamente de pie ahora. La grieta en su pecho no la debilitaba. La hacía más fuerte. Del interior salía un brillo rojizo, como si hubiera un corazón latiendo dentro. Las voces de las niñas inundaron la habitación, resonando en cada rincón. Una más. Una más. Una más. La última hermana. El humo negro rodeó a Noa como una espiral. Intentó llevársela. Intentó separarla de los brazos de su madre. Eva se aferró a ella con la fuerza de una madre desesperada. Pero cada vez que tocaba el humo, sus manos se llenaban de ampollas. Entonces lo recordó. La caja. El símbolo. La sal negra. Corrió hacia el salón, arrastrando a Noa mientras el humo la perseguía como tentáculos vivos. La muñeca caminaba detrás, cada paso más rápido, aunque sus piernas no doblaban. Se movía como un insecto. Como algo que imita a un humano sin haberlo visto nunca. Eva encontró la caja, la abrió, y metió a Noa dentro del círculo de sal negra. El humo chocó contra el borde del círculo y fue expulsado con un chillido agudo. La muñeca lanzó un grito tan potente que las bombillas explotaron. Todo quedó en sombras. De pronto, el humo se metió dentro del cuerpo de la muñeca, inflándolo, haciéndolo grande. La muñeca empezó a crecer. Los brazos se estiraron. Las piernas se quebraron en posiciones imposibles. La cabeza giró 180 grados. Era la fusión perfecta de todas las almas atrapadas. Era un contenedor completo. Una entidad. Un monstruo. Y lo quería todo. La niña, la madre, la casa, el cuerpo, todo. Eva sostuvo la caja y empezó a recitar lo que el dueño le había dicho que nunca debía decir. La muñeca chilló. Avanzó hacia ella. Cada paso hacía vibrar el suelo. Eva continuó. La casa se oscureció por completo. El aire se volvió ceniza. Los ojos de la muñeca se llenaron de fuego. El humo salió disparado hacia la caja. Las voces gritaron. La muñeca se quebró. Cayó al suelo. Se retorció como un animal moribundo. Y finalmente, explotó en un estallido seco, dejando solo polvo, sangre y restos de porcelana. El humo negro fue absorbido por la caja. La tapa se cerró sola. El símbolo brilló. Y el silencio volvió a llenar la casa. Noa recuperó la conciencia.
Lloró en brazos de su madre. Parecía que había terminado. Pero no. Nunca termina realmente. 3 días después, la caja desapareció. La policía revisó las cámaras del edificio. No había nadie. Pero en el último fotograma se veía algo. 2 pequeñas manos blancas levantando la caja desde dentro del salón. Semanas más tarde, en otra ciudad, una niña encontró una muñeca en el portal de su casa. Una muñeca distinta. Nueva. Pero con el mismo símbolo en la espalda. Y con los ojos demasiado frescos. Si quieres más historias reales de objetos malditos, quédate. Lo que viene te va a perseguir incluso cuando cierres los ojos. Este objeto maldito ha sido responsable de desapariciones, asesinatos y episodios de locura súbita en quienes han intentado tocarlo. No es un piano común. Es un piano vertical negro, barniz gastado, teclas amarillentas y cuerdas que parecen más tendones que metal. Proviene de uno de los casos más atroces registrados en la historia musical española. El caso de El pianista de las almas, un asesino serial que ejecutaba rituales de una secta llamada El Oído Carmesí, convencido de que cada nota tocada arrancaba un fragmento del alma de sus víctimas. Y este piano fue el instrumento donde murieron más de 17 personas. La historia que te voy a contar ocurrió hace pocos años, cuando una joven profesora de música llamada Irene compró el piano sin saber que había pertenecido al asesino, ni que la secta utilizó el instrumento como un portal para preservar las almas que él arrancaba con sus melodías. Todo empezó cuando Irene se mudó a un viejo piso en el centro. La casa tenía un salón enorme pero vacío. Ella, obsesionada con la música, pensó que ese lugar pedía a gritos un piano. Lo encontró en una página de segunda mano. Piano histórico se regala por mudanza. Demasiado barato para ser real. Cuando lo vio en persona, sintió algo raro. El dueño, un hombre ojeroso, le suplicó: «Por favor, llévatelo hoy». No quiso dinero. No quiso pregunta alguna. No quiso mirar atrás cuando ella lo cargó. Esa misma noche, Irene lo probó. Tocó una sola nota. Una sola. La tecla se hundió como si la empujara alguien más desde dentro. Y el sonido salió distorsionado, profundo, como si hubiera sido tocado desde un sótano. Esa noche escuchó un susurro detrás de ella. Otra. Tocad, otra. Pero ella estaba sola. Al día siguiente, encontró todas las teclas tocadas con marcas de dedos. Dedos demasiado delgados para ser humanos. Y en la madera, tallado: «Yo sigo aquí». Ella no sabía que el piano guardaba las almas que el pianista de las almas arrancó durante sus rituales. Y que ahora estaban despiertas. Pero lo que el piano haría cuando se quedara sola en casa sería solo el principio. La segunda noche fue la primera vez que lo oyó realmente tocar. Irene estaba en su habitación cuando una melodía lenta y melancólica empezó a sonar desde el salón. Las notas no seguían ningún patrón. Eran golpes torpes, erráticos, como si alguien aprendiera a tocar por primera vez, o como si varios dedos temblorosos se empujaran entre sí para alcanzar las teclas. Ella salió con el corazón latiendo en la garganta. Encendió la luz. No había nadie. Pero el piano tenía todas las teclas hundidas, como si docenas de manos invisibles las hubieran presionado al mismo tiempo. Irene se acercó, aterrada. Sentía que el aire alrededor del piano vibraba, como si estuviera respirando. Entonces la tapa de madera se levantó sola. Las cuerdas se tensaron. Una nota grave retumbó sin que nadie la tocara. Irene salió corriendo del salón. A la mañana siguiente, encontró huellas pequeñas en el suelo, como pies descalzos, pero con forma distorsionada, como si pertenecieran a alguien que caminó sobre puntas rotas. Esa misma semana, Irene empezó a despertar con las manos manchadas de polvo negro, polvo del interior del piano. Y lo peor, sus dedos estaban rígidos, como si hubieran estado tocando durante horas, sin que ella lo recordara. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó la melodía nuevamente.
Pero esta vez, un susurro entre las notas decía: «Devuélvenos. Hazlo tú. Completa el ritual». El piano estaba llamándola. Estaba eligiéndola. Ignorarlo ya no era una opción. Pero lo que descubriría al investigar su origen, la obligaría a aceptar una verdad horrenda. Aterrada, Irene buscó información sobre el piano. Encontró un artículo olvidado en una hemeroteca digital. El pianista de las almas, asesino ritual de 1978. El asesino se llamaba Adrián Velasco, un prodigio de la música convertido en psicópata. Tocaba en funerales, hospitales, orfanatos. Donde hubiera sufrimiento, él aparecía. Creía que cada nota tocada bajo un sacrificio humano abría una grieta hacia otro plano. Y la secta El Oído Carmesí lo convirtió en su instrumento viviente. En cada ritual, ataban a la víctima a una silla frente al piano. Velasco tocaba mientras la persona moría. Y la secta afirmaba que el alma quedaba atrapada en una de las cuerdas. En el registro policial había una frase escrita con sangre en la escena final: «La música nunca termina». Irene sintió náuseas. Acudió al dueño anterior del piano, desesperada. Él lloró al verla. «No debería haberlo aceptado, niña», dijo. «Ese piano quiere un sucesor. Un nuevo intérprete que termine lo que Velasco empezó». Le dio un consejo aterrador: «Si algún día escuchas la melodía completa, huye. No habrá vuelta atrás». Esa noche, cuando Irene regresó a casa, encontró todas las teclas hundidas. Menos una. La tecla final de una melodía incompleta. Y en la pared, escrito con carbón: «Tócala». El piano ya no pedía. Ordenaba. Pero lo que ocurriría al caer la madrugada sería el ataque más brutal que el piano había desatado jamás. La noche del ataque, Irene se despertó empapada en sudor. No por un ruido, no por un golpe, sino porque alguien o algo estaba tocando su mano. Abrió los ojos. Unos dedos huesudos, demasiado largos, demasiado fríos, sostenían su muñeca, como si intentaran levantar su brazo. Irene gritó y se apartó. Las sombras en su habitación temblaron, como si algo hubiera retrocedido hacia las esquinas. Entonces, se escuchó la nota final. La misma tecla que había quedado sin tocar. Y con esa nota, comenzó la melodía completa. Una melodía imposible. Oscura. Profunda. No sonaba como algo creado por un humano. Era como escuchar un lamento colectivo transformado en música. El sonido se sintió en los huesos de Irene, como si la llamaran desde dentro de su propio cuerpo. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Irene salió corriendo al pasillo. El sonido venía del salón. Pero el salón estaba a oscuras. El piano tocaba solo. Las teclas se movían con violencia, como si muchas manos invisibles golpearan al mismo tiempo. Cada nota era un grito. Cada acorde era un nombre. Nombres de personas que habían muerto allí. La tapa del piano se levantó más y más, como una boca abierta. Las cuerdas vibraban como cuerdas vocales humanas. Algunas tenían pelos incrustados. Otras tenían pedazos de uñas. Irene se tapó los oídos, pero la melodía entraba igual. La oía desde dentro. La oía en la garganta. En el pecho. En el corazón. El piano dejó de tocar de repente. Y entonces las cuerdas se tensaron todas a la vez. Se estiraron hacia afuera. Se alargaron como tentáculos metálicos. Uno de los tentáculos se lanzó hacia ella. Le rozó la mejilla y dejó un corte limpiísimo, afilado como un bisturí. Otro tentáculo la agarró del hombro. La arrastró hacia el piano. Irene chilló. Pataleó. Pero los tentáculos seguían creciendo, envolviéndola como una telaraña de metal vivo. La sentaron frente al piano. Igual que las víctimas del asesino. Un susurro inundó el aire. «Toca con nosotros. Toca hasta que mueras. Toca y serás parte». Irene intentó levantarse, pero otro tentáculo le sostuvo la cabeza firme. Las teclas empezaron a moverse bajo sus dedos sin que ella las tocara,
obligando a sus manos a interpretar. El sonido que salió fue horrendo. Un lamento humano distorsionado convertido en música. Entonces vio algo. Las sombras que rodeaban el piano tenían forma humana. Hombres, mujeres, niños, todos con agujeros en lugar de ojos. Se acercaban, flotando, sonriendo sin boca, alargando las manos hacia ella. Irene gritó y las lámparas explotaron. El salón se sumergió en una oscuridad completa, excepto por el brillo rojizo que salía del interior del piano, como si hubiera brasas dentro de él. Y detrás de ella, muy cerca, una voz masculina y podrida dijo: «Al fin llegaste, Irene. Tócala, para liberarnos». Era la voz del pianista de las almas. Su sombra se formó detrás del piano, tocando con ella, controlando cada movimiento. El ritual había empezado. Y no pensaba dejarla viva. Pero lo que pasó cuando Irene decidió romper la melodía, cambió el curso de la maldición. Para bien o para peor. Irene entendió algo. El piano necesitaba que ella completara la melodía. Necesitaba cerrar el ritual iniciado por Velasco décadas atrás. Si completaba la última nota, su alma sería absorbida. El piano obtendría un nuevo portador. Y las sombras serían liberadas para vengarse en el mundo real. Así que tomó una decisión desesperada. Dejó de tocar. Retiró los dedos de las teclas. Y los tentáculos metálicos la apretaron con rabia. Uno de ellos le abrió la piel del brazo. Otro le agarró el cuello. Otro le perforó la pierna, anclándola al taburete. El piano rugió. Un rugido lleno de voces. Voces de todos los atrapados. Las sombras avanzaron hacia ella, alargando las manos. Querían arrastrarla dentro. Querían hundirla en el hueco negro entre las cuerdas. Pero Irene, en un último impulso, levantó el pie ensangrentado. Y lo dejó caer con toda su fuerza sobre las teclas. Golpeó desordenadamente. Sin melodía. Sin orden. El piano chilló como un animal herido. Las sombras se retorcieron. Las cuerdas vibraron tan fuerte que comenzaron a romperse. El humo negro salió expulsado del interior. Las paredes temblaron. Las ventanas estallaron. Todo el salón se sacudió como un barco hundiéndose. Una voz gritó: «No rompas la obra. No puedes cortarlo. No puedes». Pero ya estaba hecho. El ritual se había interrumpido. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse. Salieron en forma de polvo luminoso. Flotaron por la habitación como chispas flotando en agua. El pianista gritó, su sombra quebrándose en pedazos. Los tentáculos perdieron fuerza y se soltaron de Irene. Ella cayó al suelo, sangrando, rota, llena de cortes, pero viva. El piano vibró violentamente. Se partió a la mitad. Se quemó desde dentro sin fuego visible. Solo cenizas negras saliendo por las grietas. Las cuerdas se derritieron. Las teclas explotaron. El barniz se convirtió en una masa oscura. Irene, arrastrándose, tomó un trozo de madera del piano. Y lo arrojó contra el mecanismo interior. Todo estalló. Un estallido sordo. Profundo. Y luego, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía sobrenatural. El piano había muerto. O eso creyó. Semanas después, Irene se mudó. Intentó rehacer su vida. Intentó olvidar. Pero una noche, mientras dormía, escuchó una nota suelta. Una sola. Grave. Profunda. Como un corazón descomunal latiendo dentro de una caja. Se levantó, temblando. Buscó por toda la casa. Hasta que vio una caja de madera junto a la puerta. Sin remitente. Sin dirección. Temblando, la abrió. Dentro había una sola tecla de piano, completamente negra. Y debajo, un mensaje escrito a mano. Aún falta tu última nota. En otra ciudad cercana, días después, un niño encontró un piano vertical abandonado en la calle. Medio quemado. Medio reconstruido. Con una única CEU. Herida intacta que vibraba, aunque no soplara viento.
Y el ciclo volvió a empezar. Si quieres otro guión de terror con objetos malditos, ese. Olo, dímelo. Lo que viene será aún más oscuro que esto. Este objeto maldito ha destruido vidas, ha matado sin dejar huellas y ha enloquecido a quienes han tenido la desgracia de ponérselo. A simple vista, es un vestido de novia antiguo, de encaje marfil, con una cola larga y unas mangas bordadas a mano que deberían transmitir belleza, pero que, si te paras a mirarlas demasiado tiempo, parecen más bien cicatrices. El vestido tiene un brillo extraño bajo la luz, como si estuviera hecho de algo más que tela. Y no está vacío. Nunca está vacío. Voy a contarte el caso más documentado que existe sobre él, el caso del vestido de Santa Aurelia. Un objeto que apareció por primera vez en un altar improvisado, rodeado de cuerpos, y que, aún así, terminó siendo vendido décadas después como si fuera una simple reliquia antigua para bodas. Todo empezó cuando Clara, una mujer de 30 años, decidió casarse. Sin mucho dinero y con prisas, compró el vestido en una tienda de segunda mano sin saber que la prenda estaba atada al nombre de Laura Montenegro, también conocida como la novia roja de Santa Aurelia, una asesina serial que pertenecía a una secta obsesionada con los sacrificios nupciales. La leyenda decía que Laura jamás se quitó el vestido durante su serie de crímenes. Y que cuando la secta finalmente la encontró muerta en un ritual fallido, el vestido seguía caliente, como si estuviera vivo. Clara no sabía nada de eso. Ella solo necesitaba un vestido barato. Esa noche, cuando llegó a casa, se lo probó frente al espejo. Su madre se emocionó al verla. Su hermana hizo fotos. Todo parecía perfecto. Hasta que Clara giró la cabeza un poco más hacia el espejo y, por una fracción de segundo, juró que vio otra cara detrás de la suya. Una mujer más alta, con la piel pálida y los labios manchados de algo oscuro, sonriendo con demasiados dientes. Clara se quitó el vestido de inmediato, intentando convencerse de que fue su imaginación. Pero desde esa noche, el vestido empezó a cambiar. Las mangas se tensaban solas. La cola se extendía como si respirara. Y cada vez que ella lo tocaba, sentía un escalofrío recorrerle la columna, como si alguien invisible le rozara la piel. Cuando buscó información en internet, encontró muy poco, solo rumores, fotos borrosas y un par de testimonios que decían que el vestido atraía tragedias. Que tenía vida propia. Ella no creía en esas cosas. Hasta que una madrugada, al abrir los ojos, vio el vestido colgado en la pared frente a su cama, moviéndose. No mucho. No demasiado. Solo un suave balanceo, como si alguien lo acabara de dejar ahí. Clara vivía sola. No había nadie más en el piso. Y lo peor, es que el vestido no estaba colgado la noche anterior. Estaba guardado dentro de una caja cerrada con llave. Clara aún no sabía que ese vestido no solo había sido usado por una asesina, también había sido consagrado por una secta para que siguiera cobrando víctimas. Pero lo que descubriría al día siguiente, cambiaría su vida para siempre. A partir de esa noche, el vestido comenzó a hacerse notar con más fuerza. Clara intentó ignorarlo. Lo volvió a meter en la caja. Cerró la puerta del cuarto. Se dijo a sí misma que había sido el estrés de los preparativos. Pero esa misma madrugada, el ruido la despertó de golpe, un arrastre suave, como tela deslizándose por el suelo. SHHHHH. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole en la garganta. El sonido venía del pasillo. Encendió la lámpara de noche y la luz parpadeó, algo que nunca había hecho antes. El arrastre se detuvo. Clara caminó hacia el pasillo con los pies descalzos, temblando. Cada paso que daba sentía que el aire se hacía más frío, más espeso, como si estuviera entrando en un lugar que no debería existir. Y entonces lo vio. El vestido estaba extendido en el suelo, justo delante de la puerta de su habitación, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito para bloquearle el paso. La cola estaba estirada hacia ella, como una mano blanca intentando alcanzarla. Clara gritó. Lo agarró con furia, lo tiró dentro del cuarto y cerró la puerta con un golpe.
Pero mientras retrocedía, escuchó algo. Un susurro. Una voz femenina, ronca, rota, que decía algo que no comprendió del todo. Excepto una palabra. Devuélvelo. Esa mañana, Clara llevó el vestido de vuelta a la tienda. Exigió un reembolso. El dueño, un hombre mayor con la mirada inquieta, se negó rotundamente a aceptarlo. Dijo: «¿Ese vestido ya eligió? No puedes devolvérselo a nadie más». Clara se quedó helada. El hombre explicó que otras mujeres lo habían comprado antes. Todas lo habían devuelto. Todas habían reportado actividad paranormal. Y 2 habían desaparecido. El vestido siempre volvía a aparecer en la tienda, sin que nadie lo dejara allí. El dueño intentó quemarlo una vez. El vestido no ardió. Intentó romperlo. La tela no se rasgó. Clara se fue corriendo, llevándoselo, porque él no quiso tocarlo. Esa noche, algo aún peor ocurrió. Mientras intentaba dormir, escuchó pasos suaves dentro de su habitación. Y al abrir los ojos, el vestido estaba puesto sobre ella, extendido sobre su cuerpo como si alguien se lo hubiera colocado mientras dormía. Clara gritó tan fuerte que un vecino llamó a la policía. Pero cuando llegaron, no encontraron nada extraño. Para ellos, era solo un vestido bonito que había resbalado de una silla. Pero Clara sabía que algo estaba usando ese vestido como una piel prestada. Y que, fuera lo que fuese, no iba a parar. Pero lo que ocurriría esa noche sería incluso peor. Desesperada, Clara buscó a la única persona que parecía creerle, el dueño de la tienda. Él aceptó verla en secreto, en un sótano donde guardaba objetos que no podía exhibir. Y allí le reveló la historia completa del vestido. Décadas atrás, perteneció a Laura Montenegro, una mujer hermosa, educada, querida, pero completamente trastornada. Lideraba un pequeño culto llamado la Promesa Carmesí, una secta que creía que el matrimonio humano debía sellarse con sangre para mantener unido el mundo de los vivos con el de los muertos. Según los testigos, Laura atraía a mujeres jóvenes, les ofrecía apoyo emocional, las preparaba para rituales que simulaban bodas y luego las sacrificaba. Después de cada asesinato, se ponía este mismo vestido, todavía húmedo, y realizaba un ritual prohibido con su secta. Dicen que la tela absorbió no solo la sangre, sino también las almas. Cuando la secta intentó hacer un último ritual, uno más grande, algo salió mal. La policía encontró a todos los miembros muertos. Todos menos Laura. Ella había desaparecido. Lo único que quedó fue el vestido, perfectamente doblado en un altar, con marcas de manos ensangrentadas en el interior de las mangas. Clara estaba pálida. Quiso dejarlo allí, quemarlo, destruirlo, cualquier cosa. Pero cuando lo abrió, vio algo que la dejó sin respiración. El vestido tenía marcas nuevas. Marcas pequeñas. Marcas de uñas que no estaban antes. Y en el borde de la tela había hilos arrancados, como si una mano invisible hubiera empezado a coserse dentro de él. Esa noche, cuando Clara llegó a casa, encontró el vestido colgado en su cuarto. Ella no lo había llevado consigo. Lo había dejado en el sótano de la tienda. Y en el espejo, justo detrás de ella, vio a una mujer alta, con el vestido puesto, mirándola con una sonrisa torcida. Cuando Clara se giró, no había nadie. Solo el vestido. Pero la sonrisa seguía en el espejo. Y lo que el vestido haría después, sería mucho peor. Los fenómenos se intensificaron. Puertas que se abrían solas. Telas que se arrastraban por el suelo. Ruidos de pasos de tacones en plena madrugada. El vestido se movía. Se extendía. Se erguía. Como si un cuerpo invisible lo habitara. Pero la noche en la que todo se descontroló fue la noche en la que Clara recibió un mensaje de su prometido. ¿Estás bien? Alguien con un vestido blanco acaba de entrar en el edificio. Clara sintió que se le helaba la sangre. Corrió hacia la puerta. La escuchó. Tac, tac, tac. Los pasos se acercaban por el pasillo. El vestido estaba caminando hacia ella. No era posible. No podía ser real.
Pero los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. Clara contuvo la respiración. Se vio a sí misma desde el reflejo del pomo metálico. Y vio algo más detrás, una mano pálida agarrando la tela. Una mano que no debería existir. La puerta se abrió sola, lentamente. Y el vestido entró, deslizándose como si un cuerpo muerto lo arrastrara. Clara retrocedió. Pero el vestido se levantó. La cola se extendió como tentáculos. Las mangas se elevaron como brazos. Y una voz, la misma que había oído en sueños, dijo: «Es hora del compromiso». El vestido se lanzó hacia ella. La envolvió. La apretó. Clara gritó mientras la tela se cerraba sobre su cara, entrando en su boca, ahogándola, como si quisiera fundirse con ella, poseerla, usarla como sustituta del cuerpo perdido de la novia roja. Los vecinos escucharon los gritos. Pero cuando derribaron la puerta, Clara ya no estaba. Solo encontraron el vestido tirado en el suelo. Y algo más. Una marca de sangre fresca, en forma de huella de pie descalzo. Pero lo que encontraron en la grabación de seguridad fue aún peor. La cámara del pasillo grabó la última escena con una nitidez escalofriante. La puerta del piso de Clara se abre sola. No por un viento. No por un fallo. Sola. Y una figura con el vestido de novia puesto, sale caminando. La figura es alta. Delgada. Con movimientos demasiado rígidos para ser humanos. Los guardias intentaron detenerla, pero en cuanto se acercaron, las luces explotaron. La figura desapareció en medio del pasillo oscuro. Nunca encontraron el cuerpo de Clara. Ni restos. Ni rastro. Lo único que encontraron meses después, en otro barrio, fue el vestido. Sangriento. Abandonado sobre un banco. Un vendedor ambulante dijo que alguien lo había dejado allí al amanecer. No vio la cara de quien lo cargaba. Solo vio que, por un instante, el vestido parecía moverse solo. Hoy, el vestido de Santa Aurelia sigue sin paradero fijo. Aparece. Desaparece. Reaparece donde no debería. Lleva décadas buscando cuerpos nuevos para habitar. Dicen que se manifiesta en espejos. En armarios. En cajas olvidadas. O en tiendas de segunda mano, donde las novias desesperadas buscan algo barato, sin saber lo que están tocando. Si alguna vez ves un vestido antiguo, demasiado blanco para su edad, demasiado frío al tacto, demasiado vivo, no lo pruebes. No lo compres. No lo lleves a casa. Porque puede que la novia roja siga ahí dentro. Y si te elige a ti, no habrá boda que pueda salvarte. Si quieres más historias reales de objetos malditos, quédate. Lo que viene es aún más oscuro. Este objeto maldito ha matado a muchas personas y ha enloquecido a quienes se atrevieron a mirarlo a los ojos más de la cuenta. A simple vista es solo un juguete antiguo, un pequeño mono mecánico, con los ojos de cristal amarillentos, vestido con un chaleco rojo desteñido y unos pantalones a rayas, sosteniendo dos platillos metálicos entre sus manos. Pero detrás de ese gesto congelado en una sonrisa rígida, hay algo que nunca debió existir. No es un muñeco cualquiera. Es el último rastro físico que queda de uno de los asesinos más crueles que ha tenido este país, y de una secta que decidió usarlo como canal para algo mucho peor. Te voy a contar el caso del llamado mono de San Telmo, un juguete que apareció, desapareció, y volvió a reaparecer en escenas que jamás deberían haberse repetido. Todo empieza en un piso pequeño de barrio, cuando una familia normal, sin nada especial, se encontró de frente con una maldición que no buscó, pero que ya llevaba décadas esperando a alguien nuevo. Marta y Rubén solo querían ahorrar un poco de dinero. Tenían una hija de 8 años, Lucía, una niña tranquila, de esas que todavía duermen con peluches y coleccionan muñecos de todo tipo. Un domingo por la mañana, mientras paseaban por el mercadillo del barrio de San Telmo, se toparon con un puesto de antigüedades. Entre radios viejas, cámaras de fotos polvorientas y cajas llenas de trastos, Lucía lo vio. El mono. Estaba sentado encima de una pila de libros, un poco torcido,
con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándolos a todos pasar. Y mientras el padre regateaba con el vendedor, Lucía juraría que lo vio mover ligeramente la cabeza. No fue un movimiento grande, ni evidente. Solo un pequeño giro, lo justo para que esa sonrisa de dientes pintados pareciera ahora dirigida exclusivamente a ella. Nadie le creyó cuando lo dijo, claro. Era la imaginación de una niña, como siempre. El vendedor, un hombre mayor con manos temblorosas, les explicó que se trataba de un juguete mecánico de los años 70, de esos que se les da cuerda y golpean los platillos mientras mueven la cabeza. Dijo que había pertenecido a un mago callejero que hacía espectáculos para niños, pero que llevaba años encerrado en un trastero porque nadie quería tenerlo cerca. Se rió al decirlo, pero su mirada no acompañó esa risa. Cuando al final se lo vendió por casi nada, respiró aliviado de una manera demasiado visible, como si se hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, el mono ya estaba colocado en una estantería del cuarto de Lucía, justo enfrente de su cama. Los platillos ligeramente inclinados, los ojos enfrentados a los suyos. Marta lo encontró algo inquietante, pero pensó que solo era cosa suya. Que eran manías de adulto. Lo dejó ahí. La niña insistía en que le gustaba. Y, al fin y al cabo, solo era un juguete viejo. O eso creyeron. Porque lo que esa familia no sabía, es que ese mono maldito había sido testigo de muchos más espectáculos que los de un simple mago callejero. Y que cada vez que volvía a una casa nueva, algo oscuro despertaba con él. Pero lo que descubrirían después, cambiaría todo. Los primeros días, el mono solo era una pieza más de decoración. Lucía lo observaba con mezcla de miedo y fascinación. Había algo en esos ojos de cristal que no le dejaba apartar la vista, pero tampoco se atrevía a tenerlo demasiado cerca. Por eso nunca lo tocaba. Nunca le dio cuerda. Y sin embargo, a las 2 semanas de tenerlo en casa, empezaron a oírse los ruidos. La primera en escucharlos fue Marta. Eran casi las 3 de la madrugada cuando se despertó con una sensación incómoda, esa inquietud inexplicable que te obliga a abrir los ojos aunque estés agotado. El piso estaba en silencio, pero ella juraría que había algo fuera de lugar. Se levantó a beber agua y, al salir al pasillo, lo oyó, un pequeño clink, 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 metálico, repetitivo, como 2 piezas de metal golpeándose con muy poca fuerza. Se quedó quieta, intentando localizar de dónde venía. Y el sonido se repitió. Clink, clink. Era leve, pero suficiente para hacer que se le erizara la piel. Venía del cuarto de Lucía. Entró despacio, sin encender la luz para no despertarla. La luna se colaba a través de la persiana, dibujando sombras en las paredes. Y entonces lo vio. El mono estaba sentado en la estantería, inmóvil, con los platillos ligeramente inclinados. Lucía dormía profundamente, de espaldas a él. La habitación parecía normal. Demasiado normal. Marta se acercó un poco más y se quedó mirándolo, medio enfadada consigo misma por dejarse llevar por tonterías. Se giró para salir, y el sonido volvió a sonar justo detrás de ella. Clink. Esta vez, más fuerte. Se dio la vuelta de golpe. Los platillos estaban ahora a escasos centímetros el uno del otro, como si alguien los acabara de separar después de chocarlos. Marta se quedó paralizada. No había cuerda dada. No había nadie más en la habitación, y el mono seguía con esa sonrisa congelada, mirando hacia la cama de su hija. Se convenció de que podía ser algún mecanismo interno suelto. Algo lógico. Algo mecánico. Tenía que serlo. Apagó la luz y se fue. Pero no consiguió dormir en toda la noche. Los días siguientes, los ruidos se hicieron más frecuentes. A veces eran los platillos. Otras, un leve arrastre, como si algo se moviera lentamente sobre la madera de la estantería. Lucía empezó a decir que el mono se ponía triste cuando ella no lo miraba y que por las noches lo oía susurrar. Cuando su madre le preguntó qué susurraba, la niña solo respondió, dice que quiere volver al escenario, que lo echa de menos. Nadie supo qué hacer con eso. Rubén lo tomó a broma. Dijo que,
Si el mono quería un escenario, lo llevarían a un contenedor. Que bastante tenían ya. Pero cada vez que intentaban tocarlo para bajarlo de la estantería, Lucía se ponía nerviosa, lloraba, suplicaba que no lo hicieran. Decía que si lo tiraban, él se enfadaría. Y cuando le preguntaban quién era él, la niña respondía siempre lo mismo: el hombre al que el mono no deja irse. Aquella fue la primera vez que Marta sintió que algo iba realmente mal. Porque Lucía nunca había oído hablar del hombre que había poseído ese juguete antes de ellos. Del asesino que lo utilizó en su espectáculo, antes de desaparecer en mitad de una actuación. Pero lo que pasó la noche siguiente, les dejó claro que ya era demasiado tarde para deshacerse de él sin pagar un precio. El padre de Marta trabajaba muchos años en la policía, y aunque ya estaba jubilado, seguía teniendo contactos. Una tarde, mientras la niña estaba en el colegio, Marta le enseñó una foto del mono en el móvil y le contó, a medias, lo que estaban viviendo. No quería hablar de susurros ni de platillos que sonaban solos, para no parecer loca. Solo mencionó que lo habían comprado en el mercadillo y que el vendedor había dicho que era antiguo y que había sido de un mago. Su padre dejó de sonreír en cuanto vio la imagen. La reconoció al instante. Dijo que ese muñeco no perteneció a ningún mago. Perteneció a un hombre llamado Julián Herrera, conocido por la prensa como el Titiritero de San Telmo. Un asesino que, en los años 70, recorría plazas y parques haciendo espectáculos para niños. El mono era su sello. En cada actuación, lo colocaba en el centro, le daba cuerda y comenzaba el show. Entre risas, música y chistes, Julián elegía siempre a uno o dos niños para ayudarle, y al final del día, algún pequeño desaparecía sin dejar rastro. Nunca se pudo probar nada en firme, pero el patrón se repetía. Hasta que una noche, a la salida de un espectáculo, Julián también desapareció. Lo único que encontraron sobre el escenario fue el mono, con las manos manchadas de algo seco y oscuro que nunca pudieron identificar del todo. El caso quedó congelado. El mono desapareció del inventario policial. Y los rumores empezaron a crecer. Se decía que un grupo, una secta pequeña y clandestina, se había obsesionado con el espíritu del titiritero. Creían que el asesino había logrado unir su voluntad al juguete. Que el mono era un canal perfecto para trabajos de entrega y sacrificios. Lo robaron del almacén policial y comenzaron a usarlo en rituales privados, donde siempre faltaba alguien, donde siempre había un niño, un animal, un cuerpo que nadie reclamaba. Años más tarde, hubo una redada en un caserón a las afueras de la ciudad. La secta fue desmantelada. En las habitaciones se encontraron símbolos, fotografías quemadas, restos de velas negras, y en el centro de una sala, sobre un altar improvisado, estaba el mono. Los informes internos hablaban de él, pero de repente, en la cadena de custodia, se perdió el rastro. Nadie supo decir quién lo sacó de allí. Ni cómo terminó, décadas después, en manos de aquel vendedor de mercadillo. Marta escuchó toda esa historia con un nudo en la garganta. Mientras su padre hablaba, su mente solo podía volver una y otra vez a la voz de su hija. Dice que quiere volver al escenario, que lo echa de menos. Comprendió que ese mono no era solo un juguete viejo. Era un ancla. Un recipiente. Algo que había sido usado por un asesino y por una secta que quería que el horror continuara. Fue en ese momento cuando decidió que tenían que sacarlo de la casa. Pero cuando llegó esa noche, y subió al cuarto de Lucía con una bolsa en la mano para llevárselo, se encontró la habitación con la puerta entreabierta, la luz encendida, y a su hija sentada en la cama, completamente despierta, con el mono sobre las piernas, mirándola con ojos vidriosos. Lucía sonrió, pero no era su sonrisa. Era demasiado amplia. Demasiado tensa. Y con una voz que no parecía la suya, murmuró: «Mamá, hoy hemos estado practicando. El espectáculo tiene que salir perfecto esta vez». Y lo que ocurrió en esa habitación, fue el principio de una noche que nadie en ese edificio pudo olvidar jamás. Marta sintió de inmediato que algo estaba profundamente mal. La forma en la que Lucía sostenía el mono era antinatural, rígida, como si el juguete pesara mucho más de lo que debería. Sin embargo,
no le costara mantenerlo. Los platillos del mono estaban manchados con algo que ella no recordaba haber visto antes, pequeños restos oscuros, secos, en los bordes metálicos, como si hubieran golpeado algo blando demasiadas veces. Intentó mantener la calma. Se sentó en la cama, frente a su hija, y le pidió que le devolviera el mono. Pero Lucía negó con la cabeza, lentamente, sin apartar la mirada de su madre. Sus ojos estaban raros, vidriosos, como si miraran a través de ella. «No puedo, mamá», murmuró. «Él se enfada si lo suelto antes de terminar». Marta tragó saliva. Preguntó quién era él. Esta vez, su hija no respondió. El que respondió fue el sonido. Sin que nadie lo tocara, el mono levantó sus pequeños brazos mecánicos y golpeó los platillos con un chasquido seco que cortó el aire de la habitación. Clac. Marta se levantó de un salto. No había cuerda puesta, no había mecanismo visible en movimiento. Y sin embargo, los brazos del mono volvieron a moverse. Clac, clac, clac. Cada golpe resonaba más fuerte, casi como si se amplificara contra las paredes, como si el juguete estuviera marcando un ritmo, un compás de inicio. La lámpara del techo parpadeó. Lucía empezó a repetir, en susurros, una frase que no era de niña: última función, última función, última función. Los cuadros de la habitación vibraron ligeramente en la pared. Del pasillo empezaron a llegar golpes, como si alguien caminara torpemente, arrastrando los pies. Rubén, que venía de la sala, abrió la puerta confundido, dispuesto a enfadarse por el ruido, pero se quedó mudo al ver la escena. El mono seguía golpeando los platillos solo, con una cadencia que se volvía más rápida, más frenética, mientras la niña reía con una risa que no era la suya, una risa ronca, gastada, de garganta vieja. El aire se volvió denso, pesado, como si fuera difícil respirar. La luz terminó por apagarse del todo, dejando la habitación iluminada solo por la claridad azulada de la calle. Y en la oscuridad, Marta juraría que vio una silueta más alta, más grande, de pie detrás de su hija, como la sombra de un hombre inclinado sobre ella, moviendo los brazos al compás del muñeco. Desesperados, intentaron arrebatarle el mono. En cuanto los dedos de Marta rozaron la tela del chaleco rojo, sintió un calor insoportable, como si estuviera tocando metal recién salido del fuego. Lo soltó al instante. El muñeco cayó al suelo y siguió moviéndose. Los platillos chocaban ahora con tanta fuerza que dejaron una pequeña marca en la madera. Los golpes del pasillo se acercaban. Alguien llamó a la puerta principal de la casa, primero suave, luego más fuerte, y luego a golpes, como si toda la estructura del piso temblara. Nadie más en el edificio reportó haber visto a nadie en el rellano. Nadie abrió la puerta, ni encontró a ningún vecino fuera de lugar. Para Marta y Rubén, en cambio, aquella noche fue una trampa cerrada. El mono seguía marcando el ritmo de algo que estaba a punto de suceder. Y ellos, atrapados en ese pequeño cuarto con su hija en medio, entendieron demasiado tarde que aquello no era un simple recuerdo de un asesino. Era un ritual que había quedado a medias, y que el mono estaba decidido a completar, costara lo que costara. Pero lo que encontraron al fin cuando todo se detuvo, fue mucho peor de lo que jamás habían imaginado. Los vecinos dirían después que, esa noche, escucharon golpes extraños, algún grito ahogado, y luego un silencio absoluto, inhumano, como si alguien hubiera desconectado la vida de ese piso de golpe. La policía llegó horas más tarde, después de que un vecino del rellano llamara preocupado al ver que la puerta de la casa de Marta estaba entreabierta desde hacía demasiado tiempo. Dentro, el escenario era casi imposible de explicar en un informe. No había sangre por las paredes. No había signos de pelea clásica. No había ventanas rotas ni muebles destrozados. Lo que sí había era una sensación tangible de algo roto, algo que no se ve pero que te aplasta el pecho en cuanto cruzas la puerta. En la habitación de Lucía encontraron a los padres desplomados en el suelo, inconscientes pero vivos, con las manos quemadas en la parte interna de los dedos, como si hubieran intentado sujetar algo al rojo vivo. Tardaron horas en despertarlos. Cuando lo hicieron,
Ninguno de los dos quiso hablar del mono. No porque no recordaran, sino porque, al recordarlo, empezaban a llorar o a convulsionar de puro pánico. La cama de la niña estaba perfectamente hecha. La ventana cerrada. No había signos de que alguien hubiera entrado o salido. Y, sin embargo, Lucía no estaba. No había rastro de ella en toda la casa. Solo encontraron una cosa, el mono, sentado en el borde de la cama, con los platillos manchados de algo fresco, brillante, pegajoso. Los análisis posteriores concluyeron que se trataba de sangre humana, pero no pudieron confirmar a quién pertenecía. Nunca encontraron el cuerpo de la niña. Ni huellas, ni fibras, ni un solo indicio sólido. En los días siguientes, los padres repitieron una y otra vez la misma frase: fue el mono. Él se la llevó. Él la necesitaba para terminar el espectáculo. Los psicólogos dijeron que era un mecanismo de defensa, una manera de soportar lo insoportable. Un objeto sobre el que desplazar la culpa, el dolor y la locura. Eso pusieron en los informes. Eso se escribía en los papeles. Pero en la cadena de custodia, algo volvió a repetirse. Como años atrás. El mono desapareció. Un agente juraba haberlo dejado en una caja numerada. Otro aseguraba haber firmado su recepción. Pero cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Alguien lo sacó, o algo lo sacó. Semanas más tarde, en otra ciudad, a cientos de kilómetros, una mujer encontró en una tienda de segunda mano un pequeño mono mecánico, con chaleco rojo y ojos de cristal, y comentó que le daba mal rollo, pero que a su hijo le había encantado. El dueño del local dijo que lo acababa de recibir, que ni siquiera recordaba quién lo había traído. Lo vendió barato. Sintió alivio al deshacerse de él. Y el ciclo volvió a empezar. Hoy, el caso del mono de San Telmo sigue abierto, enterrado entre expedientes polvorientos de niños desaparecidos y objetos incautados. Oficialmente, nada de esto prueba nada. Oficiosamente, hay agentes que se niegan a tener juguetes antiguos en casa. Sobre todo, monos de juguete. La historia se ha ido deformando, contada en susurros, en foros, en bares de mala muerte. Unos dicen que es solo una leyenda urbana. Otros, que el espíritu del titiritero sigue atrapado ahí dentro, usando el juguete como escenario portátil para seguir cobrando víctimas. La secta que lo veneraba quedó disuelta en papeles, pero hay quienes creen que algunos seguidores siguen buscándolo, intentando recuperarlo para terminar la gran función que nunca llegaron a completar. Lo que sí es real es esto: cada vez que el mono aparece en una nueva casa, empiezan los ruidos de metal, los platillos chocando de madrugada, las risas donde debería haber silencio, las sombras donde no debería haber nadie. Y, tarde o temprano, alguien desaparece. Puede ser un niño. Puede ser alguien que intentó destruirlo. Alguien que creyó que era solo superstición, solo una historia. Hoy, si estás escuchando esto y tienes algún juguete antiguo en tu casa, especialmente un mono de ojos de cristal que parece mirarte un poco más de la cuenta, tal vez te convenga revisar de dónde salió realmente. Y si alguna vez lo ves en una tienda, en un mercadillo o en el cuarto de alguien, recuerda esta historia antes de decidir tocarlo. Porque puede que no sea solo un objeto viejo. Puede ser parte del mismo espectáculo que nunca terminó. Y tú podrías ser el siguiente en entrar en escena. Si quieres conocer más historias reales de objetos malditos como este, quédate. Lo que viene después, puede que no te deje dormir tranquilo nunca más.